días. Qué bueno estar aquí con ustedes nuevamente, un placer. Vamos a adorar al Señor hoy y glorificar su nombre, amén. Señor, gracias por este día, gracias porque, Padre, tú eres bueno, tú eres grande, Señor, y maravilloso. Y Señor, gracias porque tenemos un Dios así, Señor. Tenemos un Dios que nos ama, un Dios que quiere tener una relación con nosotros, Señor. Un Dios que no solo se sienta en su trono y nos mira, Señor, pero un Dios que nos quiere ayudar, un Dios que nos quiere bendecir, Padre. Y ahora, Señor, te bendecimos a ti, te glorificamos, te adoramos ahora, Señor. Recíbelo esta mañana. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, solas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Hoy sopla vida en mí, te adore a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Cristo, 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 la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Sí, Señor, así es. No hay nada contra ti, Señor. No hay nada que pueda ganarte a ti. Señor, tú eres todopoderoso.
gracias, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. No hay nada mejor que tu presencia, Señor, que podría comparar tu gracia y amor. Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios.
sus vidas también. Padre, gracias por ese regalo. Gracias por tu Espíritu Santo. Padre, te adoramos. Y Señor, queremos que tú nos hables ahora, que te reveles a nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones para recibirte a ti. Señor, te amamos en tu nombre. Amén. Hola, buenos días. Qué gozo estar con ustedes nuevamente en esta mañana preciosa del domingo, adorando y glorificando el nombre del Señor. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, versículo 16. Marcos 1, 16. Y el título de esta enseñanza en este día es Sígueme. Dice la Escritura: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haréis que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por este momento, este tiempo, que podemos escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo sea el maestro, que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra, que, Señor, por medio de tu Espíritu Santo podamos ser edificados, podamos ser transformados, podamos ser arraigados, Señor, a ti. Gracias, Señor, por las cosas que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es interesante ver en este pasaje que acabamos de leer a Jesús caminando cerca del mar de Galilea, en donde vio a estos hombres que más tarde se convirtieron en sus discípulos, y les dijo: síganme o seguidme. Y a mí me gusta más la versión de la Biblia de las Américas, por ser una traducción directa del hebreo y del griego, de los originales, en comparación con la Reina Valera, que fue la que acabamos de leer, porque la Reina Valera es una traducción que surge o viene de la traducción de King James en inglés. Así que la Biblia de las Américas, en lugar de decir venir en pos de mí, dice síganme o seguidme. Y hoy Jesús sigue caminando por el mundo, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, buscando gente común, gente sencilla, sin nada especial, a las cuales les está diciendo: sígueme. Y ese es el llamado que Dios les hace en esta mañana a cada uno de ustedes y a mí también, ¿verdad? Sígueme. Y en esta mañana estaremos estudiando lo que conlleva seguir a Jesús. Y es que hemos estado estudiando sobre el comienzo del ministerio de Jesús. Vimos el bautismo de Jesús, vimos el bautismo y la llenura del poder del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesús. Vimos su primer mensaje
el mensaje acerca del Evangelio, ¿verdad? Y ahora estamos viendo su llamado. Vimos su bautismo, su llenura, su mensaje y su llamado. Y ahora, pues, el Señor Jesús está llamando a sus discípulos a seguirles. Y aquí Marco comienza a narrar cómo Jesús llamó a sus discípulos a seguirlo y a servirles. Y dice la Biblia que después que Jesús salió del desierto, dice que fue a Nazaret, donde allí pues fue rechazado por la ciudad donde él se había criado. Y entonces pues él salió de Nazaret y se estableció en Capernaum. Y tenemos que mencionarlo porque luego que Jesús sale del bautismo y se establece en Capernaum, pues prácticamente está comenzando su ministerio. Ahora bien, durante el bautismo de Jesús, miles de personas vinieron a presenciar ese evento. Vinieron personas de Judea, de Samaria, de todos lados alrededor de esa región a presenciar lo que ya ellos habían estado escuchando acerca de Juan el Bautista, de que detrás de él venía otro que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y entonces, ahora ellos presenciaron en el bautismo de Jesús no solo el testimonio de Juan el Bautista, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente ese testimonio, miles de personas vieron cómo los cielos se abrieron, cómo vino el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesús y cómo todos los que estuvieron allí oyeron claramente la voz del Padre diciendo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que todas estas personas presenciaron este momento único, monumental, solemne, donde Dios se había hecho carne y habitaba entre los hombres. ¡Wow! Maravilloso, ¿verdad? ¿Cuánto usted y yo hubiésemos dado por estar en aquel momento allí y poder ver aquel momento glorioso donde se abrían los cielos, el Espíritu Santo venía sobre Jesús y el Padre testificaba de que este era el Mesías, el Hijo amado? Hubiese sido glorioso, ¿no? Así que todas estas personas presenciaron eso. Ahora, todas estas personas, al ver ese testimonio, comenzaron a seguir a Jesús. Multitudes, dice la Escritura a través de los evangelios, que las multitudes seguían a Jesús. Y ahora pues Jesús solo no iba a dar abasto para poder ministrar a todas esas personas. ¿Ve? Porque humanamente hablando era imposible. Así que Jesús sale ahora a escoger y a buscar sus discípulos para que le sigan y le sirvan en el ministerio junto a él. Y para mí es una tremenda consolación y una tremenda motivación cuando veo los nombres aquí en este pasaje de los discípulos, de estos discípulos, porque a través de los evangelios podemos ver a Jesús llamando y utilizando a personas comunes, sencillas, sin ningún grado teológico para cumplir sus propósitos. Estos eran pescadores, gente común, gente ordinaria. Así que yo me siento que ya cualifiqué para eso. Yo era una escoria, sumergido en el pecado, perdido, sin esperanza, hasta que Él me encontró, me transformó y me dijo: sígueme. Y así fue que lo dejé todo. Y dice la Biblia que de lo vil y lo menospreciado del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Y cuando usted ve a estos discípulos en el poder del Espíritu,
usted dice, wow, lo que hace Dios, lo que puede hacer Dios a través de un vaso frágil que recibe la llenura del Espíritu Santo. Y es que estos hombres revestidos del poder del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles fueron hombres grandemente utilizados, haciendo milagros, sanidades, hablando con una sabiduría fuera de este mundo, la sabiduría que viene de arriba. Dice que los religiosos, cuando los escuchaban hablar, entre ellos decían que ellos habían estado con Jesús. Y sabe, eso es lo que realmente importa, realmente cuenta. Que la gente pueda ver en usted y en mí que hemos estado con Jesús por la manera de hablar, por la manera de comportarnos, por la manera de servir al Rey, por la manera de servir a las personas, de la manera que Jesús lo hizo. Y lo hizo al Padre. Y Dios está buscando personas que puedan depositarse completamente en sus manos para que Él las llene de su presencia, de su poder, y puedan ser instrumentos en las manos de Dios para su reino. Y eso, mis hermanos, es lo que debemos tener en cuenta, y es nuestra oración, es nuestra meta, ser instrumento, el instrumento que Él desea que seamos para su reino. En estos últimos días en que vivimos, Dios está llamando a su iglesia a ser sus manos y sus pies aquí en la tierra, a ser instrumentos útiles en sus manos. Él llamó a Pedro, Él llamó a Andrés, Él llamó a Santiago, llamó a Juan y le dijo, seguidme, seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y la Biblia dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¿Sabe? Esta no era la primera vez que estos hombres se habían encontrado con Jesús. En Juan 1 nos dice que Juan el Bautista les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento Andrés comenzó a seguir a Jesús y a seguir a Jesús. Y Jesús se volteó y le dijo, ¿y qué buscáis? ¿Qué queréis? Y tal vez eso es lo que Dios le está diciendo a muchos de nosotros en esta mañana. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estás persiguiendo? ¿De qué tienes hambre en esta vida? ¿De qué tienes sed en esta vida? La Biblia dice que Jesús le dijo a Andrés, ven y ve por ti mismo. Así que Andrés siguió a Jesús y tuvo tiempo de estar con Jesús, tuvo tiempo de escuchar a Jesús, y como resultado de ese tiempo y esa comunión con Jesús, dice la Escritura que él fue y salió y fue a buscar a su hermano Simón, y le dijo a Simón, Simón, mira, hemos encontrado al Mesías del que habla la Escritura. Y Simón y él vinieron corriendo y vio y escuchó a Jesús. Y Jesús le dijo, oye, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, Jesús le cambió el nombre. Interesante, ahora él no iba a ser Simón. Ahora él iba a ser The Rock. Así que esa es la primera mención que se hace en la Biblia de The Rock, la piedra. Y Pedro era esa piedra, ¿verdad? Y dice que desde ese entonces comenzaron a seguir a Jesús. Es interesante que Marcos pues nos narra que Jesús fue a buscarle. Y digo interesante porque después de un tiempo de ellos haber estado hablando con Jesús, teniendo comunión con Jesús, interactuando con Jesús, interesantemente ellos volvieron a sus vidas pasadas, siguieron
como pescadores tenían que ganarse la vida. Y aquí hay una gran aplicación para nosotros, porque hay muchas personas que han tenido un encuentro con Jesús. Han respondido positivamente al Evangelio, han abrazado al Evangelio como su fe, su creencia, pero por alguna razón han vuelto a sus vidas pasadas, a la normalidad, como si nada hubiese ocurrido en sus vidas. Después de un tiempo, esa es la tendencia de muchos, a volver atrás a sus vidas, a solo asistir los domingos, y cuando puedo, y cuando no estoy cansado, y cuando no se me hace difícil, ¿verdad? Pero Jesús dice la Escritura que vino nuevamente donde ellos y les dijo: síganme, seguidme y yo los haré pescadores de hombres. Y tal vez Jesús le está haciendo este llamado a alguien en esta mañana, a dejar su vida pasada, a seguirlo. Usted volvió atrás a su vieja manera de vivir, y allí realmente no hay nada que le pueda ofrecer o le pueda dar satisfacción, la satisfacción que usted busca. ¿Qué es lo que realmente usted está buscando? ¿Qué es lo que realmente usted quiere en la vida? Jesús le dice: sígueme. ¿Qué quiere? ¿Qué propósito está buscando? Jesús le dice: sígueme. ¿Usted quiere paz? Jesús le dice: sígueme. ¿Usted quiere gozo? Jesús le dice: sígueme. Y Jesús le va a continuar diciendo: sígueme y yo voy a hacerte. Y eso es maravilloso, porque es Dios el que va a hacer en usted, no el hombre, no la religión como muchos piensan. Va a ser Jesús. Cuando Jesús hace las cosas, las hace perfectas. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué conlleva seguir a Jesús? ¿Qué conlleva seguir a Jesús? Cuando Jesús le dijo a estos hombres: síganme. Y en esta mañana Jesús se lo está diciendo a usted también: sígueme. Ven y sígueme. Deja todo lo que tienes atrás, ven y sígueme. ¿Qué envuelve ser un discípulo de Cristo? ¿Qué envuelve seguir a Jesús? Pues número uno, creer en el Evangelio correcto. Y usted dirá: ¿en el Evangelio correcto? ¿Qué quiere decir, hermano, con eso? Bueno, la semana pasada y desde el comienzo de este estudio del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, hemos estado hablando del verdadero Evangelio y de que el verdadero Evangelio está basado en la vida de Jesucristo. El primer pasaje del Evangelio dice: principio del Evangelio, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y Jesucristo es quién? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Así que bien claro nos habla del Evangelio correcto. Y es que hay personas que están predicando y enseñando un Evangelio que no es el correcto. Hay personas que no están enseñando el Evangelio correcto. Pablo le dice a los hermanos de Corintios, en 2 de Corintios 11:4, porque si alguno o alguien viene predicando a otro Jesús al cual no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que no habéis recibido, u otro evangelio que no habéis aceptado, qué bien lo toleráis. Y es que muchas personas confunden el verdadero evangelio. Y nosotros tenemos que creer el verdadero evangelio. Pablo nuevamente a los Gálatas le dice: estoy asombrado de que tan pronto os esté apartando del que os llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. Y es que muchas personas están buscando la verdad, pero entonces quieren oír la verdad a la conveniencia, a qué es lo que me conviene. Y le voy a decir algo: hay por ahí gente enseñando
el evangelio incorrecto. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. La meta es la prosperidad. La meta es salud, bienestar, lo mejor de tu vida ahora. Mire, la palabra dice bien claro: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Sí, Dios quiere prosperarlo. Yo quiero que usted tenga salud. Yo quiero que tú tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. O sea, ¿qué es lo que viene primero? Lo que viene primero es lo espiritual. Y luego las demás cosas vienen por añadidura. Pero no podemos estar con una desesperación buscando el alivio inmediato. El alivio inmediato, el evangelio de la prosperidad, me va a ayudar a ser positivo, a pensar positivo y a buscar la salud, el bienestar, lo mejor ahora. No, lo mejor no es ahora. Si usted mira a su alrededor ahora mismo, el mundo está sucumbiendo. Es triste lo que está pasando aún en nuestra nación. Todas las cosas que estamos viendo. Y le voy a pedir que mantenga a esta nación en oración. Somos responsables, la iglesia, de orar por esta nación, para que Dios intervenga. Porque lo que estamos viendo es un desborde de maldad, un desborde de rebelión contra lo que Dios nos ha dicho en la Escritura, contra la autoridad. Dice que toda autoridad es establecida por Dios, y si esta es la autoridad que tenemos que obedecerla. Así que le voy a pedir que ore por esta nación. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que usted esté bien, que usted tenga salud, que usted sea próspero, así. Pero primero que su alma esté en prosperidad. Además, no importa tanto lo de ahora como lo que va a venir, la eternidad, como los años que vamos a estar reinando con Jesús. Y la verdad que no quiero entrar ahí porque eso es un tema largo y tendido. Pero está el evangelio de la prosperidad, está el evangelio social. La meta es crear una mejor sociedad. Jesús no predicó la justicia social, el evangelio social, que a menudo es el resultado de la teología de la liberación. Justicia social, redistribución de bienes. Esto es muy popular entre los élites, la gente de billetes, ¿verdad? Jesús predicó el evangelio del reino de Dios. Cómo nacer de nuevo, cómo arrepentirnos, nacer de nuevo y entrar en el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Tercer evangelio que por ahí estamos escuchando es el evangelio, como digo yo, de la píldora inmediata, el evangelio de solo creer. La meta es solo llegar al cielo. Con que creamos, estamos bien, somos salvos. Una vez salvos, siempre salvos. Y es una exageración del calvinismo. Y yo sé que esto le está doliendo a mucha gente que creen en eso. Pero la Escritura es clara y dice el Señor Jesús: si permanecéis en mí y yo en vosotros, verdaderamente seréis mis discípulos. Así como la vid y los pámpanos, sin mí nada podéis hacer. Así que hay que tener mucho cuidado con ese evangelio de la píldora de la salvación, de que no, haz esta confesión, no, ya tú eres salvo y ya no tienes que hacer más nada, no tienes que preocuparte. Y entonces lo que hace es que confunde a la persona, y la persona no toma la responsabilidad bíblica que tiene que tomar para entonces crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y eso no es correcto. Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está el evangelio del consumerismo. La meta es que todo sea rápido, grande, mejor, y yo estoy siendo más beneficiado que nunca. Pero el evangelio correcto es el evangelio de Jesús. Un evangelio a seguir a Jesús. Se trata de seguir a Jesús en cada momento, en cada área de nuestras vidas. De ser
de ser transformado, llegar a esa altura del varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Así que para poder ser un discípulo y seguir a Jesús, tenemos que creer, como dijo Jesús, arrepentidos y creed en el Evangelio, pero en el Evangelio correcto, en el Evangelio bíblico, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que envuelve ser un discípulo de Jesús y seguir a Jesús es dejar nuestro reino. Y eso lo hablamos la semana pasada también, pero aquí lo estamos viendo nuevamente. Dice que Simón y Andrés, su hermano, estaban echando las redes en la mar, porque eran pescadores. Y Jesús le dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando sus redes, le siguieron. Y en el versículo 20 dice: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Así que Pedro y Andrés, su hermano, dejaron sus redes. Ese era el trabajo que ellos tenían. Y Juan y Jacobo igualmente tenían este negocio de la pesca con su padre, y decidieron dejarlo todo para seguir a Jesús. Así que dejar nuestro reino no significa siempre que tengamos que dejar nuestros trabajos o que tengamos que dejar nuestra familia. Lo que esto realmente significa es que tenemos que poner a Jesús y su reino primero. Usted se puede quedar en su familia, usted se puede quedar en su trabajo, pero en su corazón usted vive para el Señor y para su reino. Dejar nuestro reino es algo que ocurre primero en nuestro corazón. Puede que usted se quede por ahora donde usted está y que utilice los dones, los talentos que Dios le ha dado, su tiempo, sus recursos, su tesoro para el reino de Jesús, no para el suyo. Y ahora usted lo que está haciendo es que está dejando su reino, dejando que el reino de Dios se establezca en su vida. Está aprendiendo el estilo del Maestro, de Jesús, sus maneras, sus caminos. Usted le está siguiendo y Él lo está guiando a usted. Puede ser que se dé el caso, ¿verdad?, de que dejar su reino y entrar en el reino de Jesús tenga que ser dejar una carrera, una profesión por irse al reino de Dios, ¿me entiende? Puede darse ese caso de que Dios lo esté llamando a abandonar. Yo conozco unos cuantos pastores que hoy en día son pastores porque Dios los llamó al pastorado, pero algunos fueron abogados, otros fueron doctores, otros ingenieros, y tuvieron unas profesiones y estuvieron sirviendo a Dios, pero en un momento dado Dios le dijo: ¿tú sabes qué? Sígueme y yo te voy a hacer pescador de hombres. Y eso significó pues dejar su profesión. Lo mismo podría ser dejar una relación por el reino de Dios, ¿me entiendes? ¿Cuántas personas conocen a Jesús y son transformadas, tienen un encuentro con Jesús y son transformados, y cuando llegan a donde tienen esa relación, ya sea de matrimonio o de noviazgo, o tal vez una relación de trabajo, pues se topan con que ya no todo es igual, y ya no, esto lo cambia todo. Entonces esto no fue lo que yo quería en la vida. Y entonces pues muchas personas dicen: pues tú sabes qué, yo no puedo ir en contra de lo que dice Dios, ¿me entiendes? Dios me llamó y Dios me está diciendo sígueme, y yo lo voy a seguir.
Así que a lo mejor puede ser a dejar esa relación. O dejar un país. Dejar un país, una ciudad, como en el caso de Abraham. En el caso de Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, no solamente le dijo, oye, sal de esta tierra, sino le dijo, deja tu familia. Yo me recuerdo cuando el Señor me llamó y me sacó de mi país, me sacó del lado de mi familia. Y lo mismo pasó cuando me casé. De igual manera, Dios puede hacerlo en la vida de muchas personas, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué es lo que significa dejar, verdad? Pues simplemente es renunciar, negarte a ti mismo y dejar que sea el Señor el que gobierne, el que dirija, el que controle tu vida. A muchas personas esto no les gusta, no les agrada, porque ellos quieren tener controlado su vida. Ya tienen ellos unos planes y unas visiones y unas ideas y chévere, eso está bueno, pero ¿sabes qué? Dios tiene algo mejor que ofrecerte que eso. Así que ¿por qué no te humillas y te sometes a lo que Dios tiene y vas a ver que va a ser mejor que lo que tú tienes? Porque el Señor lo dice en su palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis, ¿verdad? Y mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos están mucho más altos que vuestros caminos. Y la verdad es que Dios es perfecto. Dios conoce el futuro, el pasado, presente y futuro. Y si alguien sabe qué es lo mejor que le conviene a usted y a mí, es Dios. Así que nosotros tenemos que aprender a renunciar a nuestro reino y dejar que el reino de Jesús se establezca en nosotros. Eso fue lo que le dijo Jesús al joven rico. Oye, tú has guardado todos estos mandamientos. Perfecto, ok, chévere. ¿Tú quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven se paniqueó porque dijo, yo tengo muchos bienes. Entonces, esos bienes, ¿dónde estaban? En su corazón. Ese era su Dios. Ese era su ídolo. Esos bienes, los bienes materiales. Y hay muchos que tienen muchos ídolos en sus corazones y tienen muchos dioses falsos en sus corazones y no quieren dejar a Jesús entrar. ¿Por qué? Porque quieren mantener esos dioses falsos en sus corazones. Así que seguir a Jesucristo, ser un discípulo, conlleva creer el Evangelio, correcto, conlleva a dejar nuestro reino, renunciar a nuestro reino, y conlleva también una separación para Jesús. Jesús dijo, sígueme, y esta palabra en el lexicón griego es presentada como un presente imperativo que conlleva una acción continua, habitual, o sea, es un estilo de vida. Es un estilo de vida diario, de cada día, de cada momento, constante, consistente. Muchas veces este caminar requiere, ¿verdad?, que nos separemos, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz, que actuemos como Jesús actuaría, que vayamos en el camino, en la dirección que va el Maestro y no en la dirección que queremos ir nosotros. Y qué bueno que Él es el que nos va a dirigir, ¿verdad?, en el camino, porque hay veces que no sabemos a dónde nosotros nos dirigimos, hay veces que no sabemos a dónde vamos, si vamos en la dirección correcta, pero Jesús sí sabe cuál es la dirección correcta. Jesús sabe por dónde llevarnos, por dónde dirigirnos. Así que nosotros no estamos solos en esto. Jesús está con nosotros, acompañándonos y dándonos lo que necesitamos en ese trayecto. Así que separación, sígueme, eso es un llamado al discipulado, y eso fue lo que hizo Jesús con estos hombres. Los llamó
los separó a convertirse en ¿qué? En sus discípulos. Y cuando hablamos de una separación, hablamos de ya no ser de lo común, sino a lo no común. Es como en el Antiguo Testamento habían ciertos instrumentos que habían sido dedicados para el servicio del templo. Y cuando usted y yo venimos a Jesucristo, el Señor nos separa para unos propósitos especiales, y nosotros tenemos que someternos, sujetarnos a esos propósitos divinos del Señor. Ahora bien, seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús conlleva hacer unas cosas, y les voy a mencionar 5. Conlleva someterse y permanecer en la palabra que se le enseña a él o a ella de cómo seguir a Jesús. Si permanecéis en mis palabras, verdaderamente seréis mis discípulos. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer como discípulos de Jesús, a someternos y permanecer en la palabra. Lo segundo, aprender las enseñanzas de Jesús. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús acerca del cielo? ¿Qué fue lo que Jesús enseñó acerca del infierno? ¿Qué enseñó acerca de la salvación? ¿Qué enseñó acerca del evangelio? De la oración, del bautismo, de la iglesia, de cómo llegar al cielo, ¿verdad? De la salvación, que no es a través de reencarnación. La reencarnación no es bíblica, sino la salvación a través de Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros tenemos que aprender a seguir sus enseñanzas, su doctrina, seguir las enseñanzas de Jesús. Número 3, no es solamente aprender las enseñanzas de Jesús, sino también tenemos que aprenderlas a seguirlas, a aplicarlas en nuestra vida, en la vida de todos aquellos que nos rodean también. O sea, lo que dice la Escritura en Mateo 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que me oye estas palabras y no las hace, o sea, de nada nos vale que nosotros sepamos toda la Biblia si no la vamos a aplicar. Porque como único crecemos es aplicando. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero tenemos que aplicarla. Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Así que dice: pero todo el que me oye estas palabras y no las hace será semejante a un hombre insensato. Fíjese con lo que compara al hombre o a la mujer que oye la palabra, lee la palabra, pero no la aplica, con una persona que insensata. Así que un discípulo, oye, se somete a Jesús, permanece en Jesús, en la palabra, aprende las enseñanzas de Jesús, sigue las enseñanzas de Jesús y las aplica, ¿verdad? Porque es muy fácil decir o caer en la trampa: no, yo soy el pastor y el maestro, y yo le estudio y le enseño, pero yo no tengo que aplicarla. Yo tengo que vivir primero como un cristiano antes que como un pastor. Así que tenemos que aplicar la palabra y aprender a servir. Número 4, aprender a servir y a ejercer el ministerio al estilo de Jesús. ¿Sabes? Jesús amó a la gente, Jesús tuvo compasión con la gente, Jesús ayudó a la gente de manera práctica, Jesús enseñó a la gente la verdad, ¿me entiende? Y de una manera que fuera sencilla, para que ellos se pudieran acercar al reino de Dios y no ponerle trabas a la gente para que les sea difícil llegar al reino de Dios. Fíjense que la Escritura nos dice
En Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que nosotros, al aprender a servir de la manera que y el ministerio al estilo de Jesús, no solo amamos y practicamos el ministerio o aplicamos el ministerio de una manera práctica, sino que nosotros entonces estamos siguiendo los consejos y la dirección de Jesús. O sea, estamos siguiendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aprendemos a tener un sentido espiritual, ¿verdad? Para poder pensar y razonar espiritualmente. Imitamos su carácter. Somos imitadores de Dios. En Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor fragante a Dios. Así que nosotros, ¿verdad?, nos sometemos y obedecemos la palabra. Estudiamos, ¿verdad? Aprendemos las enseñanzas de Jesús, seguimos las enseñanzas de Jesús, aprendemos el ministerio a servir al estilo al estilo de Jesús, y por último somos reproductores, hacemos discípulos, ¿verdad? Jesús llamó a sus discípulos para pescar almas con las mismas energías que ellos hacían previamente con los pescados para la comida. Y es que nosotros tenemos de parte de Dios esa encomienda de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de contarle el testimonio de nuestras vidas, de cómo Dios nos ha cambiado, de cómo Dios nos ha impactado. Spurgeon decía: nuestra tarea no es tentar al pez para que trague el anzuelo, sino echar la red a nuestro alrededor y levantar a los pecadores del medio en el que están, para subirlos al bote en el que está Cristo Jesús. I like it. Me encanta ese statement de este gran pastor, predicador Spurgeon. Así que nosotros hacemos discípulos, ¿para quién? Para Jesús. Ahora podemos ir y hablarles y decirles: mira, esto fue lo que hizo Jesús en mi vida y lo puede hacer en la tuya también. Así que la mejor enseñanza, la mejor predicación y el mejor evangelismo que usted puede hacer es su testimonio, lo que Dios hizo en su vida. Así que, ¿qué envuelve ser un discípulo de Jesucristo? ¿Qué envuelve seguir a Jesús? Dijimos: creer el evangelio, renunciar a nuestro reino, ¿verdad? Ser separados para Jesús. Y número 4, envuelve transformación. Fíjense que Jesús le dijo: yo os haré pescadores de hombres. Y qué hermosa promesa de parte de Jesús para nosotros en esta mañana. Él es el que nos hará. Él es el que hará la obra en nosotros. Nosotros no tenemos que preocuparnos por cómo hacer las cosas, porque ¿sabe qué? Jesús es el que va a hacer las cosas en nosotros. Él produce el querer como el hacer en nosotros. Así que, y la Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra en vosotros es fiel en perfeccionarla, completarla hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe? Estos hombres experimentaron una transformación a la cual podríamos llamar el proceso de santificación. Una transformación interna de parte de Dios. Por ejemplo, cuando usted coge y ve a Andrés siempre estuvo siendo mencionado en la Biblia como el hermano de Simón. Oye, ¿tú conoces a Andrés? Pues sí, es el hermano de Simón. Entonces había como una sombra, como que no, realmente la gente decía: bueno, es el hermano de Simón. Simón era el carácter principal, tú sabes, el personaje principal. Pero cuando usted mira a profundidad lo que hizo el Señor en la vida de Andrés,
lo transformó. Y rápido que lo transformó, él fue y buscó a su hermano Simón y lo trajo. Y le dijo, oye, mira, hemos hallado al Mesías del que hablaba la Escritura. Y entonces Simón corrió y vino donde Jesús. También habla de que Andrés fue a buscar al muchacho de los panes y los peces, y ahí ocurrió un milagro. Así que vemos a Andrés constantemente trayendo a Jesús, trayendo gente a donde Jesús. También Andrés trajo los griegos que deseaban ver a Jesús. Y Dios estaba usando a Andrés para traer gente a Jesús, y eso nos habla a nosotros. Y es importante porque la transformación que Dios hace en la vida de Andrés es grande, y la transformación que Dios hace en nuestra vida también es grande, y ahora podemos ser un ganador de almas. Y eso es lo que Jesús quiere, que nosotros seamos pescadores de hombres. Así que Jesús transformó nuestras vidas también para que nosotros alcancemos a otros con nuestro ejemplo y testimonio. Pedro siempre fue una persona inestable. Un día hacía unas declaraciones increíbles acerca de Jesús. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todo el mundo decía, wow, qué tremendo, qué revelación. Hasta Jesús le dijo, oye Simón, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque es que se le subieron los humos, tú sabes, esta revelación fue increíble. Pero unos días más tarde, Jesús estaba hablándole a sus discípulos de que necesitaba ser sacrificado por los pecados del pueblo. Y Jesús Simón se presentó donde Jesús y prácticamente lo reprendió. Ven acá, yo te voy a enseñar algo, Jesús. Tú no debes hablar así. Entonces, eso está mal, eso va en contra del evangelio de la prosperidad, vamos. Jesús le dijo, no hables así. No, eso está mal de parte tuya. Y trató de corregirlo. Y Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. O sea que había una inestabilidad. ¿Ves? Un día estaba caminando en agua, glorioso, y todo el mundo, ¡wow! Caminando en agua. Y de momento, segundos más tarde, hundiéndose por falta de fe e incredulidad. Entonces usted dice, wow, pero ¿qué clase de inestabilidad tenía este varón? Igualmente, en otra ocasión estuvo en el monte de la transfiguración y vio aquello glorioso, y vio a Jesús, vio a Moisés y vio a Elías, y dijo, wow, Señor, tenemos que hacer 3 tabernáculos aquí, porque de aquí no nos podemos ir. Aquí lo que hay es una presencia tremenda. ¿Para qué? Para que segundos más tarde el Padre lo estuviera reprendiendo, diciéndole, ¿sabes qué? Este es mi hijo, a él oíd. Así que Pedro, más tarde, lo vemos al final de su tiempo con Jesús, diciendo, Jesús, todos te van a negar, pero yo no te voy a negar. I promise, yo no te voy a negar. Sin embargo, ¿qué pasó? Lo negó 3 veces. Así que había una inestabilidad. ¿Y sabe qué? Algo que muchas veces nosotros no sabemos, es que estos hombres no tenían el poder del Espíritu Santo. Mucho menos habían nacido de nuevo. Ellos nacieron de nuevo después que Jesús resucitó. Así que estos hombres no tenían, pero al final Jesús hizo una obra gloriosa. Y vemos a Pedro transformado, renovado, restaurado, predicando a Jesucristo crucificado, resucitado. Tremendo sermón donde 3,000 se convirtieron y después 5,000 también, lleno del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Llenarnos de ese poder para que podamos seguirle y ser discípulos fieles. Y Santiago y Juan fueron los hermanos
que vinieron donde Jesús y le dijeron: Jesús, mira, fuimos a esta aldea y de samaritanos y realmente nos rechazaron. No quisieron oír el evangelio. Y nosotros venimos a sugerirte y aconsejarte que en este momento oremos para que caiga fuego del cielo. Usted dirá: wow, mano, pero qué tremendos terroristas eran estos discípulos. Y es la realidad, ¿verdad? La madre mandaron a su mamá a pedirle a Jesús que uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, estos discípulos vinieron como ellos eran. Y Jesús nos dice: sígueme, no importando cómo tú estás, porque sabes que Él te va a transformar. Y eso es lo que cuenta, que Dios va a hacer una transformación, y eso es el proceso de santificación. Dice la Escritura que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y día a día Dios nos va transformando, Dios nos va cambiando, Dios va trabajando en nuestro corazón, Dios va haciendo su obra a la medida que nosotros nos sometemos y nos sujetamos a Él. ¿Ves? Entonces eso fue lo que ocurrió con estos hombres. Así que podemos concluir en esta mañana que ser un discípulo de Cristo, seguir a Jesús, envuelve que nosotros creamos el verdadero evangelio, que dejemos nuestro reino, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz, que le sigamos, que nos separemos del mundo, que sigamos a Jesús y que recibamos la transformación por parte de Jesús en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana y gracias por tu palabra. Señor, tú conoces los corazones en este momento y te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra, Señor, que seas tú transformando, Señor, y que seas tú moldeándonos, que seas tú, Señor, llevándonos, Señor, discipulándonos, haciéndonos discípulos fieles de tu palabra, Señor, de ti. Gracias, Señor, por esas palabras maravillosas donde tú dijiste: seguidme y yo os haré. Señor, gracias porque, Señor, eres tú quien estás haciendo la obra ahora mismo, en estos momentos, en la vida de mis hermanos y aquellas personas que me están escuchando. Yo te pido, Señor, que tú, que eres fiel, Señor, y misericordioso, tú completes la obra que tú has comenzado en su vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios los guarde. Y como les dije al principio, mantengan en oración a nuestra nación. Necesitamos la intervención de Dios en medio de estos tiempos. Amén. Dios les bendiga.